libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas 5, 16, Gálatas 5, 16 hasta el versículo 21. Ese es el texto, Gálatas 5, 16 al 21. Ya que lo encuentre, por favor, póngase de pie para leer la palabra de Dios en forma alternada. Yo leo el 16, usted el 17, en el 21 nos unimos todos. ¿Listos, hermanos? Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, todos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas este mensaje. Te suplico con todo mi corazón, Señor, que uses a tu siervo para ser una voz que predique tu voluntad y Señor, tu plan para los matrimonios, para las familias, y que recibamos con mansedumbre tu palabra y nos arrepintamos, Señor, si hay de qué arrepentirse, y Dios, demos el control al Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Te lo ruego en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este mensaje es el que se hubiera predicado el domingo en la mañana, pero Dios me guió a cambiarlos. Hemos estado escuchando mensajes acerca de la libertad en Cristo. Qué importante es reconocer que somos libres en Cristo, hermanos. Somos libres. Es un honor ser libre. El primer mensaje, este va a ser el tercer mensaje. El primer mensaje hablé acerca de qué somos libres. Cuando somos libres, ¿de qué somos libres? Y cuando somos salvos, somos libres del pecado. El pecado nos esclaviza y no nos deja ser libres. ¿Para qué somos libres? Somos libres para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Somos libres para vivir en el poder de Dios y manifestar el fruto del Espíritu Santo. Para eso somos libres, para ser conformados a la imagen de Cristo. Cuando no somos libres, cuando somos esclavos del pecado, no hemos sido salvos, la Biblia dice, hermanos, que es imposible ser conformados a la imagen de Cristo, es imposible servir a Cristo. Ahí en Romanos 6 nos enseña la palabra de Dios que cuando no somos salvos, servíamos, o no éramos salvos, servíamos a la injusticia. Ahí en Romanos capítulo 6 dice en el versículo 12, dice el Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vivos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando una persona no es salva, su cuerpo, sus miembros sirven a la injusticia. Pero cuando somos salvos, servimos a Cristo, hermanos. Ahora, ese fue el primer mensaje. ¿De qué somos salvos? Del pecado. Segundo mensaje que prediqué es: cuando somos salvos del pecado, ahora Cristo quiere que vivamos una vida espiritual. La vida cristiana es una vida espiritual, hermanos.
si la vida cristiana no se vive en el Espíritu, no la estamos viviendo. La vida cristiana no es una vida religiosa, ni es una vida moralista, ni es una vida de requisitos. La vida cristiana es una vida espiritual. Es una vida donde nosotros vamos a cedernos al Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios nos dé la victoria. Dice Romanos 8:2, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. La vida espiritual, la vida bajo el control del Espíritu Santo, es una vida de libertad, es una vida donde ya no vamos a servir al pecado. El tercer mensaje, hermanos, el segundo mensaje, vive una vida espiritual. ¿Para qué? Para no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:13, un poquito atrás donde leímos, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino vestidos por amor, servidos por amor los unos a los otros. Aquí dice, no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Y luego note lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:1, un poquito más atrás. Gálatas 5:1 dice la Biblia, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es, el Espíritu Santo de Dios nos va a librar de la ley del pecado y de la muerte cuando somos salvos, para que sirvamos a Cristo. Y Dios quiere que no volvamos al yugo de esclavitud. El mensaje de hoy, hermanos. Ahora, el mensaje de hoy, el Señor nos enseña que cuando somos libres del pecado y queremos vivir una vida espiritual, hay una lucha interior dentro de nosotros mismos. Ese es el mensaje de hoy. Cuando ya somos salvos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo, hermanos. Nos sometemos al Espíritu Santo. Dice la Biblia, como leímos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez estén sujetos al yugo de esclavitud. Después dice la Biblia que cuando somos salvos y nos sometemos al Espíritu Santo de Dios, hay una lucha. Hay una lucha espiritual. Y es lo que nos dice el libro de Gálatas capítulo 5 en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es ¿qué, hermanos? Contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué, hermanos? Lo que quisierais. Andar en el Espíritu. Esta es la única manera de no satisfacer los deseos de la carne. El Señor nos ha salvado. Ahora nos dice el Señor, anda en el Espíritu. Esa palabra, hermanos, si usted ve allí en el versículo 16, digo pues, andad. Esa palabra andar es un verbo. Un verbo que habla de acción, algo que yo debo de hacer, andar. Pero ese verbo andar es interesante porque el verbo andar está en un modo imperativo. Esto es una orden de Dios. Dios nos ordena andar en el Espíritu, hermanos. El andar en el Espíritu no es un lujo en la vida cristiana. Es un mandato de Dios. Es el plan de Dios. Es la voluntad de Dios. Y ese verbo andar es un verbo que denota o describe un caminar con el Espíritu Santo paso a paso. Es como cuando un papá toma a un niño de la mano, y ustedes saben cuando los niños aprenden a caminar, cómo lo vamos agarrando de la mano, y el niño toma un pasito y ahí va el papá agarrándolo, y luego toma otro pasito el niño y ahí va el papá agarrándolo, y otro pasito y el papá va agarrándolo de la mano.
Ese es lo que significa el verbo andar. Esto es paso a paso. Necesitamos andar en el Espíritu. Paso a paso, hermano, necesitamos someternos al Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la escritura, Efesios 5, 18. Dice, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Andar en el Espíritu, hermano, quiere decir que no vamos a dejar nada que nos controle aparte del Espíritu. El Espíritu debe ser el único que nos controla. No me va a controlar ninguna sustancia química. No me va a controlar el alcohol. No me va a controlar ningún deseo de la carne. No me va a controlar ninguna pasión de mi carne. No me va a controlar la moda. No me va a controlar lo que otros digan que yo haga. Me va a controlar el Espíritu Santo de Dios. Yo me voy a ceder a Él. Y andar en el Espíritu quiere decir que yo voy a ceder mi ser, mi vida totalmente al Espíritu Santo de Dios. Y note versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cuando andamos en el Espíritu, nos cedemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, va a cambiar nuestra forma de hablar. Miren lo que dice este versículo. Cuando una persona es llena del Espíritu, anda en el Espíritu, dice, habla entre ellos con salmos. ¿Qué son salmos, hermanos? Palabra de Dios. Con himnos es alabanza al Señor, cánticos espirituales, dando testimonio de lo que Dios ha hecho, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En otras palabras, cuando andamos en el Espíritu, hermano, nuestra conversación, nuestros testimonios, nuestra forma de hablar va a ser para alabar al Señor. Amén. Ayer pasamos por Chick-fil-A y compramos una malteada. Y el muchacho, un jovencito como de 18 años, nos dijo, have a blessed night. Tengan una noche bendecida. Y ese joven no se dio cuenta de lo que hizo en mi corazón. Pero hermano, cuando alguien le dice a otra persona, Dios te bendiga, que tengas una noche bendecida, que tengas un bendecido día, y estamos haciendo referencia a Dios y a Cristo y su bendición y su presencia y la realidad de Dios, hermano, estamos andando en el Espíritu. La Biblia dice que andar en el Espíritu es hablar de una manera en la manera en la que hablamos, en la manera en que damos testimonio, pero también, note lo que dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo. Hermano, cuando andamos en el Espíritu, dice la Escritura, vamos a dar gracias por todo. Amén. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el Espíritu Santo de Dios nos va a dar un espíritu de gratitud. Fíjese, cuando andamos quejándonos, seguramente no andamos en el Espíritu. Seguro no andamos en el Espíritu. Cuando te quejas, no andas en el Espíritu. Es tan común hoy en día quejarse. Fíjese, hermano, hoy en día vivimos en un país donde lo tenemos todo. Todo, hermanos. Aire acondicionado, carros modernos, tenemos trabajos donde hacemos buen dinero y todo eso. Y eso es una tentación a quejarnos por todo. Porque no tenemos dinero como el vecino, nos quejamos. Porque no tenemos un carro así y así, nos quejamos. Porque no comemos en tales lugares o no tenemos tanto para comer, nos quejamos.
Cuando Dios, hermano, dice que anda en el Espíritu Santo de Dios, va a dar siempre gracias a Dios por todo. No se va a quejar. Y ese es el problema en este país. Tenemos tanta abundancia, tanta bendición de Dios, que si no tenemos lo mejor y lo más grande, empezamos a quejarnos pensando que lo merecemos, pensando que Dios me está fallando si no me lo da. Y Dios no nos falla, hermanos. Dios es fiel. Cuando andamos en el Espíritu, tenemos un espíritu agradecido por todas las cosas. Pero note, el Señor dice, andad en el Espíritu. Es un verbo en imperativo, es un verbo que está hablando de paso a paso. Pero también, hermanos, eso quiere decir que el que anda en el Espíritu depende del Espíritu. Si yo tengo a un niño de la mano que anda aprendiendo a caminar y yo lo suelto, ¿qué pasa con este niño, hermanos? Se cae. Porque depende de mí el niño para poder caminar. Así somos el cristiano, hermanos. El cristiano que anda en el Espíritu depende del Espíritu Santo de Dios para poder caminar. Andar en el Espíritu, dice la Biblia, quiere decir que dependemos de Dios para todo, hermanos. Para tomar decisiones, para decidir, para ir, para venir, para organizar nuestro horario. Hermanos, si tú le preguntas a Dios en oración que te guíe, que te dé entendimiento, que te dé sabiduría, Dios te la va a dar. El Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría, hermanos. El Espíritu Santo es, dice la Biblia, ahí en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 23, dice que Él os guiará a toda la verdad. Ahí le voy a leer rápidamente Juan, capítulo 16, en el versículo 23. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Ok, un segundo. Voy a buscarlo aquí ahora. Ok, a toda verdad. Ok. Es Juan 16:13, no 23. Es 16:13. Juan 16:13. Dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Qué dice, hermanos? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Señor, ¿qué es la verdad? ¿Cómo debo de tomar decisiones? ¿Cuál es la verdad en este asunto? Dame tu verdad, dame tu voluntad, dame tu dirección, dame, Señor, tu sentir, tu pensar. Guíame, Señor. Eso es andar en el Espíritu, quiere decir depender de Dios para todas las cosas, para poder caminar, para poder avanzar. Hermano, matrimonialmente necesitamos andar en el Espíritu. El matrimonio no es fácil, hermanos, pero Dios te da gracia y Dios te dice, anda en el Espíritu. Y si tú andas en el Espíritu Santo de Dios te va a recordar toda la verdad. Y te va a recordar qué importante es que en ciertos momentos estás haciendo las cosas de la carne, estás haciendo lo que no agrada a Dios, y Él te va a guiar a pedir perdón. Él te va a guiar a reconsiderar tu camino y a arreglarte con tu cónyuge. Porque, hermanos, todo el tiempo ofendemos. La Biblia dice, todo el tiempo ofendemos. Y andar en el Espíritu es depender de Él, es andar paso a paso con Él, es que el Espíritu me recuerde la verdad para que yo pueda andar en la verdad. La Biblia dice ahí en el libro de Segunda de Juan, fíjense qué importante, hermanos, segunda epístola de Juan, Segunda de Juan, antes de Judas, ahí en Segunda de Juan dice la Escritura, versículo 4, es un capítulo solamente, segunda de Juan, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos, ¿qué dice? Andando en la verdad.
¿Qué es andar en la verdad? Versículo 4, conforme al mandamiento que dice, hermanos, que recibimos del Padre. Hermano, yo quiero ser un buen esposo. Yo necesito seguir el mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Que yo ame a mi esposa. El problema que yo tengo es que la carne, hermanos, cuando yo quiero ser un buen esposo, la carne lucha contra el espíritu. La carne se opone al espíritu. Es lo que está hablando de Gálatas 5:16, para que no hagamos lo que quisiéramos o lo que queremos hacer. El apóstol Pablo dijo: oh miserable de mí, lo que quiero hacer no hago. Por eso el cristiano que quiere tener un buen matrimonio, el cristiano que quiere tener una buena familia, el cristiano que quiere tener un buen ministerio o que tener un trabajo que honre al Señor, debe de andar en el Espíritu todo el tiempo, reconociendo que hay que andar en la verdad. Dependemos del Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad, todo el tiempo, hermanos. Tener una comunión con el Señor, de tal manera que el Espíritu Santo de Dios nos vaya agarrando de la mano paso a paso para tomar decisiones correctas en cada situación de la vida. Paso a paso. Andar en el Espíritu es bien importante, dice la palabra de Dios. Porque si andamos en el Espíritu, fíjese, vamos a volver a Gálatas capítulo 5, hermanos. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántos nos usted ve en este versículo 16? ¿Cuántos nos ve usted? ¿Alguien? ¿Uno o dos? ¿O tres? ¿O cuatro? Uno, ¿verdad, hermanos? Uno. Hermano, yo estaba estudiando ayer. Dios me bendijo cuando estaba estudiando. En el original, en el griego, este versículo hay un doble negativo enfático. Un doble negativo enfático. Aquí no lo podemos ver en español, pero en el griego hay un doble negativo enfático que asegura que si andamos en el Espíritu, no, de ninguna manera vamos a satisfacer los deseos de la carne. Yo quiero ser un buen esposo, pero mi carne, hermanos, tiene deseos todo el tiempo. Mi carne tiene pasiones todo el tiempo. Y cuando yo quiero ser un buen esposo, mi carne se opone al Espíritu. Y cuando me encuentro haciendo lo incorrecto, por ejemplo, cuando me encuentro hablando ásperamente, cuando me encuentro pensando solamente en mí y no en mi esposa, cuando me encuentro, hermano, solamente tratando de satisfacer mis deseos, en ese momento yo puedo por seguro darme cuenta que no ando en el Espíritu, que estoy satisfaciendo los deseos de mi carne. Y por lo tanto yo puedo saber, hermanos, que no estoy teniendo la libertad de Cristo para ser quien Cristo me salvó, para que yo fuera y yo diera gloria y honra al Señor, yo fuera libre para hacer la voluntad de Cristo. El Señor dice, si tú andas en el Espíritu, de ninguna manera, no hay forma de que tú vas a satisfacer los deseos de la carne. Esto es, en otras palabras, hermanos, cuando tú andas en el Espíritu, tú vas a ser como Cristo. Tú vas a dejar que el Espíritu Santo de Dios te dé victoria para que no nos venza el viejo hombre, la naturaleza caída. ¿Cuánto necesitamos andar en el Espíritu, hermanos? Todos los días. Dios nos ayude a andar en el Espíritu. Dios nos ayude a cedernos al Espíritu, a someternos al Espíritu Santo de Dios. Como pastor, obedeciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, dice la Biblia. Cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe toda la verdad, cuando no sabemos qué hacer y nos cedemos a Él, hermanos, todo el tiempo necesitamos andar en el Espíritu. Ahora,
el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. La lucha de las dos naturalezas, cada creyente tiene dos naturalezas. Hermano, en ti y en mí hay dos naturalezas. Fíjese lo que dice la palabra. Vamos a Gálatas otra vez, capítulo 5, versículo 16. Dice la Biblia, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí vemos las dos naturalezas, hermanos. La naturaleza espiritual que tenemos, que podemos andar en el Espíritu, y los deseos de la carne. Son dos naturalezas. Cada creyente tiene dos naturalezas, la adámica y la divina. Venimos de Adán y Eva. Y todos, hermanos, tenemos esa debilidad de querer caer en pecado. Adán, hermanos, pecó contra Dios porque él decidió pecar. La naturaleza divina es una naturaleza que Dios nos dio cuando fuimos salvos. El Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros y ahora nos ha hecho renacer. Fíjese lo que dice 1 de Pedro, hermanos. Vaya conmigo a 1 de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo... No, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. No es primera. Segunda de Pedro 1, 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Estoy en Primera de Pedro. Segunda de Pedro 1, 3, dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza, ¿qué, hermanos? Divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La naturaleza divina es el Espíritu Santo en nosotros. Es que ahora Cristo mora en nuestro corazón, hermanos. Es que ahora somos nuevas criaturas. Es que ahora, dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Tenemos ahora el corazón nuevo que Dios nos ha dado. Tenemos una nueva naturaleza. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pero también tenemos la naturaleza vieja en cada uno de nosotros. Hay una lucha, hermanos, todo el tiempo. Hay una lucha espiritual. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. La naturaleza adámica, que fue la que tuvimos al tiempo de nacer, y la naturaleza divina cuando fuimos salvos. Las dos naturalezas están en constante conflicto. Están todo el tiempo oponiéndose una a la otra. Vamos otra vez a Gálatas, por favor. Capítulo 5, versículo 16. 17 dice: porque el deseo de la carne, ¿qué dice, hermanos? Es contra el Espíritu. Hermanos, ¿tienen deseos de la carne ustedes? Sí, ¿verdad? No soy el único, entonces. A veces predico y creo que soy el único pecador aquí en el auditorio. Ahora, hermanos, tenemos deseos de la carne, y los deseos de la carne se oponen. Versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El Espíritu es con mayúscula, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza divina. El Espíritu Santo mora en mí. Y ese Espíritu Santo que mora en mí quiere guiarme a la verdad, quiere darme victoria, quiere que yo sea como Cristo, quiere que yo viva de tal manera que le dé gloria y honra al Señor. Pero los deseos de la carne luchan para vivir de una forma como el viejo hombre, vivir de una forma como cuando no era salvo, vivir de una forma como los demás hombres que no conocen a Dios,
Y hay una constante lucha dentro de mí mismo, hermanos. Ahora, es como tener 2 caballos de carreras en su establo. 2 caballos que corren muy rápido y muy bien. Los 2 son caballos ganadores, caballos muy buenos para correr, pero depende a cuál cuide yo, es el que va a ganar. Si a un caballo yo le doy de comer y al otro no le doy de comer, obviamente el que está bien alimentado va a correr mejor y va a ganar. Si a un caballo yo lo cuido cuando se enferma y lo trato bien y lo ejercito, y al otro no lo cuido, lo dejo que esté enfermo, lo dejo que esté allí tirado y no lo ejercito, sus músculos se atrofian, ese caballo no va a ganar. Y así es, hermano. Si nosotros queremos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y andar en el Espíritu Santo para poder vencer los deseos de la carne y poder vivir de tal manera que podamos dar testimonio que la vida en Cristo, la vida nueva, es la mejor vida, hermanos. Y que hay victoria en Cristo Jesús. Estaba leyendo un libro del matrimonio ayer de Clarence Sexton. Y en ese libro tristemente decía que el divorcio entre cristianos está al 50%. De cada 2 parejas, una se está divorciando entre cristianos, hermanos. ¿Por qué? Hermano, si andamos en el Espíritu, con los cristianos, nunca pensarían del divorcio. O si lo piensan, nunca lo llevarían a cabo. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, pero si vivimos conforme al Espíritu de Cristo, viviremos, hermanos, y tendremos victoria. El Espíritu Santo nos da victoria de la carne y del pecado y los deseos de la carne. Seguimos adelante. Dice, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, note lo que dice Gálatas 5:18. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Gálatas 5:18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice, hermanos? No estáis bajo la ley. El Espíritu Santo nos quiere guiar. Nos quiere guiar para que no estemos bajo la ley. Esto es, la guía del Espíritu, hermanos, es esa manera que Dios nos da victoria para que no caigamos bajo la ley. Y recuerde, caer bajo la ley es caer bajo los deseos de la carne y las pasiones de la carne y desobedecer a Dios, porque bajo la ley no podemos obedecer a Dios. El Espíritu Santo nos quiere dar libertad. Ahora note lo que dice en el versículo. El Espíritu Santo nos guía a depender y obedecer a Dios. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora, los siguientes versículos, hermanos, son versículos que están hablándonos de las batallas que tenemos en la carne, todos los hombres. Y es muy interesante. En estos versículos se listan 4 áreas de conflicto con la carne, 4 áreas principales de conflicto con la carne. Note lo que dice el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Hermano, estos adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia son 4 pecados que están bajo la primer área de luchas de la carne o deseos de la carne, que son la inmoralidad sexual, la impureza y el libertinaje. En este punto, hermano, Dios nos menciona estos versículos no porque Dios quiere tocar trompeta y mencionar adulterio y fornicación, no.
no es eso, sino que Dios está diciendo, si tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, las obras de la carne que vienen por las pasiones y los deseos no van a suceder en tu vida. Yo le quiero preguntar, hermanos, si algunos de estos pecados de los que habla la palabra de Dios, usted batalla con ellos. Número 1, adulterio. El adulterio, hermanos, es el primer pecado del que habla la palabra de Dios. Y está hablando de la mujer de tu prójimo. Note lo que dice Levíticos 20:10, por favor, hermanos. Levíticos 20:10. Ahí en Levítico capítulo 20, en el versículo 10, dice la Biblia, si un hombre cometiere adulterio, ¿qué dice? Con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí la Biblia dice, ¿qué es el adulterio? Es meterte con la mujer de tu prójimo, con la mujer ajena, la mujer extraña. Proverbios habla de la mujer extraña, una mujer que no es tuya. Cuando yo hablo de Jennifer, hablo de mi esposa, porque Dios me la dio a mí. Cuando ella habla de mí, habla de mi esposo. Yo soy de ella es mía. Pero cuando yo estoy metiéndome con la mujer de alguien más, la Biblia dice, es adulterio, hermanos. Note lo que dice la Escritura, el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 20. Proverbios 6, versículo 20. Proverbios 6, 20. La palabra de Dios dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, y enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida y las reprensiones que te instruyen, para que te guarden, ¿qué dice, hermanos? De la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer que dice, extraña, la que no es tuya. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda, ¿qué, hermanos? Con tus ojos. Hermanos varones, dice, pero pastor, yo no ando en adulterio, pastor. Yo no ando en adulterio. Y amén, gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero déjame decirte que allá afuera hay mujeres que te van a querer prender con sus ojos. Amén. Amén. Sí, es lo que dice la Biblia. Allá afuera hay mujeres coquetas, mujeres aduladoras. Pero pastor, estoy re feo. Hermano, no es eso, no es que estés feo, estés bonito. Es el asunto que allá afuera hay mujeres que están cazando la preciosa alma del varón. Y si tú piensas que a ti no te van a casar, estás muy equivocado. Porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el que piensa estar firme, mire que no cae. Pastor, a mí nadie me echa los ojos, a mí nadie nadie me coquetea. Y sabe, hermano, gloria a Dios, porque eso quiere decir que estás agradando a Dios y Dios ha puesto un cerco de protección sobre de ti. Amén, amén. Pero al momento, hermanos, de que tú empiezas a enfadar a Dios y a alejarte de Dios, Dios remueve ese cerco, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice. Algunos están viendo, pastor. Bueno, le voy a dar un versículo porque no quiero que me vean así. Note lo que dice la palabra de Dios. El libro de Proverbios 23, 27. Proverbios 23, 27 dice, porque abismo profundo es que, hermanos, la ramera y pozo angosto la extraña. Y también ella, y también ella como robador acecha, multiplicará entre los hombres, ¿qué dice? Los prevaricadores. ¿No dice eso, hermano, que está acechando a la mujer extraña?
Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Allá en el libro de Proverbios otra vez. Proverbios capítulo 22, versículo 14. Proverbios 22, 14. Fosa profunda es la boca de la mujer que dice extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere ¿qué? Airado, ¿qué dice, hermanos? Caerá en ella. El que cae más rápido, hermanos, es el que piensa que nunca va a caer. El que está con la guardia abajo, el que está confiado en sí mismo, el que no está escuchando esta predicación, que está pensando, yo nunca voy a caer. Hermano, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque cuando estamos caminando en nuestra propia fuerza, estamos dependiendo de nosotros mismos, estamos siendo espiritualmente orgullosos, pensando que ya somos, que ya tenemos, que ya hemos alcanzado, es cuando vienen las cosas terribles en la vida de los cristianos, hermanos. Vienen las tragedias. Dios quiere que andemos en el Espíritu, que caminemos de la mano de Dios, paso a paso, cada momento de nuestra vida, porque, hermano, no estamos exentos de caer en el pozo angosto, amado hermano. No estamos exentos. Por eso el Señor nos dice que andemos en el Espíritu. Y quizá si tú, hermano, estás siguiéndome y entendiéndome, cuando una mujer te empiece a hablar bonito y te empiece a echar los ojitos, córrele. Más vale aquí murió que aquí quedó. Córrele. Es que, pastor, soy muy hombre, yo lo resisto, pastor. No, hombre, pregúntale a Sansón, pregúntale a David el rey si resistió a ver a la mujer Betsabé cuando se estaba bañando. Hermano, no resistimos. Dice la Biblia, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No, claro que no. ¿Qué es lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 22? Dice la Biblia, déjeme leerlo porque la memoria no me está ayudando hoy. 1 Timoteo 2, versículo 22. Ay, no es 22. 2 Timoteo 2, 22. Entonces, 2 Timoteo 2, 22. Dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, huye también de las pasiones juveniles. Así como cuando en la preparatoria había coquetería y te echaban los ojitos y tú se los regresabas y te hablaba bonito y tú te dejabas ahí caer derretido por las palabras bonitas de la mujer. Dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles. Si estás casado, ya eres de una mujer y esa mujer es tuya y tú eres de una mujer, tú eres de ella también, y no debemos dar lugar al diablo, hermanos. Porque el diablo está dispuesto, está listo, está presto para que el cristiano se vuelva al yugo de esclavitud bajo las pasiones de su carne, bajo hermanos, los deseos de la carne. Porque aunque estés grande en edad, hermano, tienes deseos de la carne. Yo pensaba cuando tenga 50 años, ya no voy a tener deseos de la carne. Y ya, hermanos, ya los pasé y ¿sabe qué? Sigo teniendo deseos de la carne. Yo le pregunté al hermano Joe Boyd, no fui yo, alguien le preguntó, Joe Boyd, que tenía como 84 años, un evangelista, hermano Joe Boyd, ¿cuándo un hombre deja de tener deseos hacia una mujer y de la carne? Y el pastor Joe Boyd dijo, pues pregúntale a alguien más, dijo, que yo. Tenía 84 años, hermanos. Y uno piensa, no, yo ya gradué, ya tengo 40 años, ya tengo 50 años. No, hermano, necesitamos andar en el Espíritu todo el tiempo, de la mano de Dios, caminar con Dios, pedirle que nos dirija en la verdad, porque, hermano, somos presa fácil si no andamos agarrados de Dios. Somos vulnerables si no estamos dependiendo de Dios. Y aquí vemos, por eso es bien importante que veamos si acaso en nuestra vida hay ocasiones donde estamos sintiendo que el adulterio toca nuestra puerta, nos está coqueteando. Hermano, pídele a Dios
que te guarde del mal y del maligno, y agárrate de la mano de Dios. Y las hermanas, las mujeres igual, tengan cuidado con los lobos. Allá afuera, hermanas, hay lobos rapaces. Al hombre lo prenden con los ojos, lo cazan con los ojos. A la mujer la cazan hablándole bonito y diciéndole que está bonita y diciéndole que chula y todo eso. Y así te casan. Es la forma en que el hombre casa. El hombre trata de adular, el hombre trata de hacer sentir a la mujer como la más hermosa del mundo, la mejor del mundo. Y hermano, pura palabrería, porque después se casan y ya no hay nada de eso. Ten cuidado, porque el Señor nos enseña: anda en el Espíritu, no seas guiado por los deseos de tu carne. Ahora, dice pastor, no, yo adulterio jamás, yo nunca me meto con otra mujer. Pero déjame decirte, el Señor dijo, vamos a Génesis 2:24, por favor, hermanos. Génesis 2, versículo 24. Fíjese lo que dijo el Señor, Génesis 2:24. El Señor dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué, hermanos? Una sola carne. Una de las responsabilidades de los varones es dejar. ¿A quién vamos a dejar? A nuestro padre y a nuestra madre. Vamos a dejar la dependencia emocional de ellos, la dependencia financiera de ellos. Vamos a dejar la dependencia de jerarquía de ellos. Ya no dependo de mi papá, ahora yo salgo de mi hogar, mi esposo depende de mí y yo dependo de Dios. ¿Me va siguiendo? El hombre deja a su padre, deja a su madre. El lazo emocional, el lazo jerárquico, el lazo financiero, dejamos la dependencia y nos unimos a nuestra mujer. El problema, hermanos, es cuando el hombre llega al punto donde deja a su mujer. Y no estoy hablando de irse de la casa, no hablo de irse con otra mujer. Estoy hablando de que deja a su mujer, la deja de sus pensamientos, ya deja de pensar en ella, ya deja de amarla, de hacerla sentir importante como lo que es, porque es tu ayuda idónea. Deja este hombre de ser leal a esta mujer. Viven en la misma casa, pero ya no hay un enamoramiento, ya no hay una pasión, ya no hay, hermanos, una emoción el uno por el otro. Y dice, pastor, ¿a poco eso está mal? Sí, hermano. Un matrimonio nunca debe dejar la pasión uno por otro. Nunca deben de dejar el enamoramiento y que haya un corazón agradecido y enamorado de la otra persona. Porque cuando el hombre deja a su mujer, quizá no físicamente, pero mentalmente, empieza a mirar a otras mujeres. No se mete con ellas físicamente, no comete adulterio con ellas, pero, hermanos, mentalmente, emocionalmente, intelectualmente y en sus deseos ya se metió con ellas. ¿Me va siguiendo, hermanos? Y es lo que Dios dice: no lo hagas. 1 de Pedro 2, versículo 24. 2 de Pedro 2, 24. Y ya es hora de terminar. 2 de Pedro 2, versículo 24. Dice la palabra del Señor. 2:14. 2 de Pedro 2, 14. Dice, hablando de los falsos maestros, dice la Biblia: tienen los ojos llenos de ¿qué, hermanos? De adulterio, no se sacen de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tienen los ojos llenos de adulterio. A veces hay hombres, hermanos, que no pueden ver a una mujer con pureza. No la pueden ver con pureza. Todas las cosas son puros. ¿Qué dice, hermano? Son puras para los puros. Pero cuando en tu corazón estás batallando con pecados de inmoralidad sexual, todas las cosas ya no son puras, porque ya no eres puro. Las mujeres ajenas, los comentarios que oyes, las frases se vuelven de doble sentido, empiezas a verlo todo como sucio, como inmoral. ¿Por qué? Porque hemos dejado esa pureza tan importante.
Y el Señor dice, los ojos de esos hombres están llenos de adulterio. Ven a la mujer con ojos de lascivia. Las codician. Dice la Biblia, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y ahí no está hablando del mandamiento, no cometerás adulterio, sino es una codicia que tenemos de un deseo, porque hemos dejado a nuestra esposa mentalmente en el corazón. Ya ella no nos llena el corazón. Estamos inconformes porque, hermano, no andamos en el Espíritu. Ese es el problema. El problema es no andar en el Espíritu. Por eso el principio del mensaje, quizás digo, pues qué aburrido, pastor, andar en el Espíritu. No, no es aburrido, hermanos, es la clave de evitar estos pecados. Cuando yo tengo ojos llenos de adulterio, ¿sabe qué es lo que me está diciendo? Mis ojos, no andas en el Espíritu, andas en la pura carne. Andas lleno de pasiones aquí adentro, y el Espíritu Santo de Dios no te puede ayudar hasta que tú no reconozcas que estás mal y que necesitas arrepentirte delante de Dios y pedirle a Dios que te limpie tus pecados y que te perdone por pensar mal y que te ayude a andar en el Espíritu y que te recuerde la verdad que el Señor dice, hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 14, Hebreos capítulo 13 versículo 4, Hebreos 13 4, que Dios nos recuerde. En Hebreos 13 versículo 4 dice la palabra: honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice, hermanos? Los juzgará Dios. Esto es, el Espíritu te va a recordar la verdad, hermanos. El Espíritu te va a reconvenir tus pensamientos, tus caminos, tus deseos, para que el Espíritu Santo te haga poner los ojos otra vez en la verdad, en Cristo Jesús, y tú digas: oh Señor, perdóname porque mis ojos andaban desviados, viendo lo que no debía ver, deseando lo que no debía desear. Señor, perdóname porque no estoy bajo el Espíritu, sino bajo la ley, bajo la carne. Ayúdame, Señor, porque yo quiero ser libre de ese pecado. Quiero ser libre de no vivir para Dios. 2 versículos más y termino, hermanos. Vea lo que dice la palabra de Dios. Allá en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 24. No, Mateo 5, 27. Mateo 5, 27. Dice la palabra del Señor. Mateo 5, versículo 27. Dice la Escritura lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice Dios, hermanos? Y adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hablando de la importancia de la lealtad en el corazón, en la mente, en los ojos, en los pensamientos, no solamente en lo físico y en lo exterior, pero en el corazón, hermanos, porque batallamos con eso los cristianos. Tenemos una lucha. Ahora, vea lo que dice, hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 10. Jeremías 23, 10. Es el último versículo que voy a dar. Jeremías 23, 10. Jeremías 23, 10 dice la palabra del Señor lo siguiente: porque la tierra está llena de ¿qué, hermanos? Adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron y la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Hermanos, el matrimonio es la base de la sociedad. Lo repito, el matrimonio es la base de la sociedad. No dije la familia, porque la familia viene de un buen matrimonio, hermanos. Lo más importante es un buen matrimonio. A veces no podemos decidir por nuestros hijos, pero sí podemos en el matrimonio de tener un ancla, decirles: mi mamá o su mamá y su papá están fieles al Señor.
Ahí están anclados en Cristo. Su papá y su mamá son fieles a su Señor y miren el ejemplo, cómo andamos, cómo caminamos. Y algún día, hermanos, ese ancla, esa guía, esa brújula que les apunta a Cristo, algún día la familia, los hijos van a mirar que su papá y que su mamá fueron fieles a Dios y se comportaron de una manera glorificando al Señor. Y algún día, hermano, todo esto que fue sembrado va a dar frutos de bendición. El matrimonio, hermanos, es la base de la sociedad. Y sabe, vea cómo está hoy la sociedad. Vea cómo está hoy la sociedad. No voy a entrar en detalles. La sociedad, hermanos, anda muy mal hoy en día, muy, muy mal. La sociedad anda, hermanos, de una forma, alejándose de Dios de una forma estrepitosa y acelerada, diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y que la palabra de Dios no tiene razón de ser, y que lo que dice Dios no importa, y están cambiando todas las reglas. Como el anticristo va a venir y va a cambiar todas las reglas de todas las cosas, como estamos viendo ya que están cambiando. El matrimonio ya no es con dos hombres, un hombre y una mujer, ahora son dos hombres o dos mujeres. Y tantas cosas, hermano, ya no es si naces hombre o naces mujer, es si te quieres hacer hombre, te quieres hacer mujer. Hay un caos en la sociedad, hermanos. ¿Qué es lo que Dios dice hoy? Que lo que necesitamos es tener un matrimonio firme para Dios. Y eso es bien importante, que andemos en el Espíritu como cónyuges, sirviendo y buscando al Señor todo el tiempo, porque Dios, hermano, nos va a dar victoria. Dice la Biblia, como en el versículo 18 nos dijo la palabra del Señor: pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. Y dice la Biblia que no vamos a caer en esos pecados, porque el Espíritu Santo nos va a guardar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdame, ayuda a mi iglesia, ayuda a mi familia, ayuda a mis hermanos, a que andemos en el Espíritu, Señor. Solamente mencioné el primero de la lista y, Señor, hay muchos más de los que ni siquiera se mencionó, nada. Pero batallamos, Dios. Tú sabes nuestro corazón, tú sabes nuestros más íntimos pensamientos. Tú sabes los deseos que tenemos, los pensamientos que nos llegan al corazón. Tú sabes con qué batallamos. Tú sabes, Señor, lo que hemos pensado, lo que hemos deseado. Tú sabes, Señor, todas las cosas. No hay nada oculto a ti, Señor, y tú sabes que te necesitamos y que queremos andar en el Espíritu. Señor, por favor, guárdanos del mal. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, y ayúdanos a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si sois guiados por el Espíritu, sois hijos de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, pero, Señor, por otro lado vemos, pero las obras, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, ayúdanos, porque batallamos. Guíanos con tu Espíritu y fortalécenos, guárdanos del mal. No nos dejes caer en tentación, Señor. Te lo ruego en el nombre preciosísimo del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar al Señor.